Tu primera obra importante, al menos para ti, fue Amores más laberinto. Luego te Sí, fuiste a Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿habría alguna obra en particular tuya que dices, aquí me sentía yo realmente muy bien? Y si sí, cuéntanos un poco de ella. mira, sí, una obra que escribí, dos obras te diría. Una obra que está, que es una obra para coro y ensamble, que se llama Te espera esa chispa, que está hecha con poesía de José Carlos Becerra. ¿Ubicas a José Carlos Becerra? José No. Carlos Becerra fue un poeta tabasqueño, lamentablemente malogrado, es decir, se mató en un accidente de automóvil en Italia cuando tenía 28 o 30 años de edad. Este, pero es un poeta extraordinario, es realmente único, único en las letras mexicanas. Este, ¿Sabes qué? Te voy a regalar no, no se diga más, te voy a regalar un libro de José Carlos Becerra. Hay un compendio que hizo, creo que lo hizo José Emilio Pacheco, no sé quién lo hizo, pero que se llama El otoño recorre las islas, ¿ok? Que es básicamente toda la poesía de José Carlos Becerra. No escribió mucho, pero lo que escribió es extraordinario, absolutamente extraordinario, fuera de serie. Él era arquitecto de formación, pero pues se dedicó a la poesía, se fue a vivir a Inglaterra, creo, y después se fue en un verano se fue a hacer un viaje en coche por Italia y se accidentó. No sé si se quedó dormido, qué pasó y se mató. Pero pues en su momento, bueno, pues se le celebró muchísimo. Conforme ha pasado el tiempo, pues se le ha olvidado, pero es un poeta que cualquier persona, o sea, de los literatos nunca lo va a olvidar. Y bueno, siempre lo he tenido muy presente, ¿no? Me encantaba, siempre me encantó, y siempre fui un lector asiduo de poesía. La poesía para mí siempre ha sido importante, siempre he leído poesía. Toda mi vida, desde la preparatoria, desde la secundaria, creo, empecé a leer poesía y nunca lo he dejado de hacer y siempre me ha gustado la poesía, quizás hasta más que otros géneros literarios, ¿no? Entonces, Y esta obra para coro, bueno, obviamente sobre un poema de Becerra, ahí lo que te interesaba a ti era el texto, la textura, ¿qué? me interesaba el texto o sea, descubrí que la música, era como podía ser un vehículo como para, o sea, para ilustrar la poesía. O sea, quizás erróneamente, porque estrictamente, la música pues tiene su propio proceder, pero, lo interesante aquí para mí era que era la primera vez que escribía, digamos, para un coro, o sea, ya había escrito para coro antes, pero escribir para coro, o sea, como sin estar, para empezar sin tantos instrumentos y tener la libertad de experimentar vocalmente. Entonces, por ejemplo, en esa pieza, que también tengo una grabación, afortunadamente, o sea, silban los cantantes silban, este, hacen cosas con su voz, efectos vocales, ¿no? Por ejemplo, balbucean. Este, Ahora bien, es un coro de americanos cantando en español, entonces la dicción no es perfecta, pero cuando menos la grabación que tengo, pues es una buena referencia o sea, de cómo podría sonar la pieza. Y el ensamble son dos trombones, dos cornos, piano, contrabajo y percusiones. O sea que también un poco como es medio, tiene también ya elementos, por ejemplo, el Lutoslavski, es decir, hay elementos que son repeticiones, ¿ok? Muy, muy controladas, repetición muy controladas, o sea,
nunca pude como darle total libertad a eso, pero ya empecé a utilizar ese tipo de recursos, ¿no? O sea, no tanto buscando la sincronía, sino con un interés textural, o sea, como lograr como una armonía, pero sin tener que escribir los acordes, ¿no? Sino como tener un color. Ahí aprendí a hacer eso, ¿no? O sea, y aprendí por primera vez realmente, empecé a manejar los instrumentos de metal, o sea, entenderlos más, ¿no? La percusión también. El piano está preparado, por ejemplo. Este, el contrabajo, bueno, pues también, o sea, ya tenía idea yo de lo que podía hacer Bertram Turetsky, entonces ya también tiene ciertas, ¿cómo se llama? Técnicas extendidas, y bueno, percusión. Me recuerdo que cuando Daniel Catán escuchó esa grabación que tengo, me dijo, guay, me dijo, ya te estás volviendo todo un profesional. Me acuerdo. O sea, son de esos comentarios que te quedan, ¿no? Claros, porque pues te los hace Sí, alguien al que aprecias y que quieres muchísimo, ¿no? Pero sí me sí. recuerdo la cara de Daniel, así como, ahora sí, Javier, qué bárbaro, ¿no? Y ahí hay cosas muy, muy, medio revueltianas también, o sea, cosas también, pero repetitivas. Ahí me empezó a gustar lo repetitivo, ¿sabes? Me di cuenta de la fuerza de la repetición Ujú. como un elemento, ¿cómo te lo puedo describir? O sea, como de acumulación, como para generar momentum, pero también un elemento para diluir, como un fade out, como algo que se repite, pero cada vez repite más hacia el niente, de tal manera que sirve para, o sea, como para diluir, ¿no? O sea, tanto progresivo, ¿no? Como regresivo, por así decirlo. O sea, esa pieza, por ejemplo, para mí es bastante importante. Y lástima porque nunca le he podido volver a hacer. Debería ser una pieza que debería yo de montar, tratar de montar otra vez, porque creo que es una linda pieza. Y en esa ocasión se hizo con un coro de cámara que tendría 18 o 20 voces nada más, pero me encantaría escucharla con un coro de verdad, ¿no? De verdad, así un coro de, qué sé yo, 40 voces, eso sería genial. Oye, Javier, justo que estabas diciendo ahora lo de la repetición en tu música, cómo se empezó a tener una importancia, y me hizo pensar en Metro Chabacano, justamente, porque ahí la repetición tiene un papel primordial. Hay una Claro. relación ahí. Pues sí, yo creo que sí, evidentemente lo que pasa es que digamos, cuando, cuando yo dejé Estados Unidos, me fui a Inglaterra y empecé a trabajar en el estudio electroacústico, digamos, ahí encontré la repetición ya como una especie de mecanismo generador, ¿ok? Que más tenía que ver con la tecnología y con la técnica misma de generar, o sea, el mismo hecho de que todavía era con máquinas, o sea, con reproductores que eran cintas, ¿no? Pues te obligaba a tocar loops, ¿no? O sea, hacías loops y los ponías a tocar y con eso grababas una cosa y grababas otro y lograbas generar texturas, sonidos largos, continuos, ¿no? Entonces, nunca, o sea, ya nunca abandoné la repetición. Lo que pasa es que la repetición en la superficie de la música te permite lograr muchas cosas, ¿no? Momentum, entre otras, ¿no? O sea, dilación también, o textura también, ¿no? O sea, si tú te fijas, o sea, hacer trinos en un violín, o sea, poner a una sección de violines a hacer trinos, pues es una repetición, ¿no? A un nivel y eso permite que generes una textura, ¿no? Eh, entonces, para mí yo nunca la abandoné. Si lo encuentras en Metro Chabacano es que vuelve a salir a la superficie. Pero bueno, las circunstancias de esa obra son particulares, como te conté el otro día, la otra vez, porque pues ya tenía una intención claramente
estructural, ¿no? De hacer una pieza que tuviera como repeticiones, como cíclica, ¿no? No solamente, no exclusivamente repetitiva, sino cíclica, ¿no? Bueno, nos contabas en la otra parte de la entrevista que en realidad tú en Estados Unidos empezaste a trabajar con la electrónica, pero lo que te gustaba más no eran los sonidos electrónicos, sino más bien el trabajo con la materia sonora y que Claro. eso es lo que básicamente estuviste haciendo o aprendiendo en Inglaterra, ¿no? Cuéntanos un poco musicalmente para ti qué significó ese periodo, las piezas que para ti son importantes de esa época. Bueno, de esa época, o sea, pues son importantes desde luego Temazcal, porque Temazcal, o sea, el lugar de aplicación o el espacio de aplicación de la música que compuse en el estudio de música electroacústica en Inglaterra, en primer lugar fue para la danza, ¿ok? Fue, o sea, tuve la suerte de ir a un curso que dirigía Alwin Nicolai, un curso para coreógrafos y compositores que organizaba un personaje que era un bailarín, ex bailarín australiano que vivía en Inglaterra, en Londres, y él organizó durante muchos años, creo que durante 20 o 25 años, un curso que era para compositores y coreógrafos y bailarines y músicos, que duraba 2 semanas y que se organizaba en alguna universidad, por lo general, durante mucho tiempo fue en la Universidad de Sussex. Sí, en Sussex, sí, sí, efectivamente. Y duraba 2 semanas y era un curso súper intensivo. A ese curso fueron a dar clases Cage, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Merce Cunningham. O sea, mucha gente muy famosa, ¿ok? Coreógrafos muy importantes, con compositores también muy importantes. Entre otros Cage y Cunningham. Por ejemplo, Steve Montague creo que fue a ese curso donde dio clases Cage como compositor y Merce Cunningham como coreógrafo. La estructura era hermosa. En la mañana, los directores del curso juntaban a un compositor y a un coreógrafo, y que tenían todo el día para producir una obra con un número de músicos y con un número de bailarines y presentarla en la noche. ¿Okay? Daban temas también, ¿no? Sí, daban temas, o sea, de temas de investigación, y entonces tenías el día para producirla. Entonces en la mañana normalmente lo que sucedía es que los bailarines, los coreógrafos, pues empezaban a dar clases con sus bailarines y los compositores iban al rincón a componer, ¿no? Había un estudio a disposición, pero también había un grupo pequeño de músicos, por lo general que consistía en un par de percusionistas, un tecladista, un guitarrista, un chelista, un violinista, variaba, ¿ok? Y pues en la noche presentabas la obra, todos presentaban sus obras y eran ocho compositores, 8 coreógrafos. Entonces había suficiente para hacer una semana completita. Entonces, pues o sea, todos trabajaban 2 veces en ese curso, ¿ok? Tú llegabas a trabajar 2 veces con cada coreógrafo. Y y bueno, era una maravilla, pero era de una intensidad bárbara, ¿no? O sea, Sí, yo fui imagínate. también, me fascinó ese ¿Tú curso, fuiste? sí, inolvidable, Ah, qué divino. maravilla, qué buena onda. Pues entonces habrá sido en los años en que yo era miembro del panel bueno, ya era miembro yo o sea, no del panel que escogía agentes, pero sí del panel, o sea, como de la Junta de Gobierno, Sí, yo me imagino que sí, sí, sí. sí, yo era miembro de la Para Junta mí, de Gobierno. inolvidable. Y lo he querido replicar en Yo también, a ver si lo hacemos, porque yo creo que sería una cosa maravillosa. Y aparte, a la memoria de este cuate, sería increíble hacerlo. sí, sí, Yo tengo ciertamente. muchos documentos todavía de ese curso, o sea, documentos inclusive sabes, de notas de la Junta de Gobierno y todo, o sea, sé cómo se manejaba, sé cómo levantaban el dinero, este,
Y bueno, conozco la estructura perfectamente bien, cómo se organizaba, cómo se seleccionaba, etcétera. Pero bueno, una maravilla. Sí. Eso para mí fue importante porque me vinculó con el mundo de la danza y entonces empecé a componer música para bailarines, ¿no? Ujú. Para coreógrafos y bailarines. Conocí a Sue McLennan, que es muy querida amiga mía, que en ese momento también era una coreógrafa emergente, que eventualmente pues tendría una carrera muy, muy brillante y con la que hice durante muchos años muchas obras. Le hice muchas obras, le compuse muchas obras, nos divertimos como locos, hicimos o sea, fuimos de giras, me divertí muchísimo y ella también y bueno, tenemos una amistad muy, muy grande y Y básicamente hacías música electroacústica o claro, hacía música electroacústica porque pues para los bailarines era perfecto llevarse un cassette y pues, poner el cassette y bailar, ¿no? No llevar músicos, mucho más barato, o llevar uno o dos músicos nada más, ¿no? O hacer que los bailarines tocaran, o sea, o cantaran algo también con la electroacústica, qué sé yo. O sea, algo que fuera muy práctico, pero al mismo tiempo también muy eficiente y efectivo, ¿no? Entonces fue así que yo empecé a hacerme de técnica, ¿no? A empezar pues, a grabar y entender y pues, generar material de alguna manera, ¿no? O sea, y aparte pues con los coreógrafos, o sea, había que trabajar también muy, muy de manera derivativa, es decir, ir, presentar una cosa, ver si funcionaba, si no funcionaba, ir de regreso al taller, por así decirlo, y cambiar pues, regresar, o sea, ir derivando hasta que llegabas a algo que era más, que era funcional, ¿no? Y satisfactorio tanto para ti musicalmente como para el coreógrafo, ¿no? Y yo afortunadamente tuve mucha suerte porque siempre me llevé muy bien con los coreógrafos y coreógrafas con los que trabajé y aparte yo me divertí muchísimo haciendo la música, ¿no? Entonces, pero ya, o sea, de ahí, de ese material, yo hice temazcal, o sea, de haber generado materiales en ese ámbito, ¿no? Ujú. ¿No? Fantástico. Temazcal sería pues la pieza así fundamental de ese periodo, ¿no? Para mí. Obviamente hubo otras instrumentales, no dejé de componer música instrumental para nada, pero ya música instrumental que empezaba a tener, por así decirlo, influencias de mi pensamiento electroacústico, o sea, ahí se empezó a mezclar realmente, es nuevamente como otro momento de mezcla, ¿no? Así como antes había sido mezclar el free jazz con la música tradicional, ahora era mezclar eso, ese bagaje, con lo electroacústico, ¿no? Y también encontrar una versión instrumental para ello. Otra pieza para mí súper importante de esa época es una pieza que se llama Características, que de hecho grabó Da Capo en su primer disco. Está grabada por ellos. Características se llama. Y es una pieza también basada en la repetición, módulos repetitivos. Ok, me encanta esa pieza porque, o sea, funciona. De hecho, con Secuencia Sur la hicimos muchas veces durante varios años. Funciona muy bien, o sea, porque es muy fácil de armar y es curioso, pero siempre da resultados muy similares, a pesar de que no tiene barras de compás como tal, pero siempre da resultados muy similares por la manera en que está armada con estos modulitos repetitivos, ¿no? Tiene elementos repetitivos y elementos no repetitivos, o sea, están como escalonados. O sea, por ejemplo, toca un pasaje que esté escrito y luego termina el pasaje y repite una cosa que sirve para diluirla, mientras que otra cosa aparece repitiendo, crece y toca un pasaje libre, pero escrito, ¿ok? Y luego este se repite y así se van encadenando cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí yo ya tenía la idea de, por ejemplo, hacer delays, hacer ecos, cómo haces ecos instrumentales, o sea, pero sin escribirlos en el sentido estricto de la palabra, es decir, no tratar de escribir el eco y calcular como haría, por ejemplo, alguien como Enrico, calcular, o sea, hacer el eco o sea, la repetición y que haga un eco, que por supuesto funciona,
pero aquí era más bien hacerlo para que tenga un elemento aleatorio, ¿no? Que salga, pero que salga un poco como consecuencia de una aleatoriedad, casi casi que, qué sé yo, como natural, ¿no? Ujú. Entonces, características es una pieza, y leían, por supuesto, todos los músicos leían de una partiturota. Y yo siempre tuve buen punto, como hijo de arquitecto, siempre tuve buen punto, soy zurdo además. Entonces hacía estas partituras en papel a lo a nene, o sea, como yo había visto, yo había aprendido a hacer, ¿no? Y entonces escribías el, este, Diagrama. con el rapidograph, hacer los pentagramas de un lado y luego escribir con tinta china del otro. Y de hecho tengo esos materiales. Ay, deberías mandarnos aunque sea unas fotos para ponerlas, De porque hecho, sí. ¿sabes qué? Un amigo mío, Emilio Said, que es artista, un día me dijo, oye, ¿tendrás alguna partitura? Y le dije, mira, te voy a mostrar. Y le mostré los originales de Temazcal. Y me dijo, por favor, permíteme usarlos. Y entonces, él es arquero, ¿ok? Él tira al arco. Entonces agarró y, entre otras cosas, entre algunos de sus arte acción, o sea, los perforó, hizo copias también en papel albanene y las perforó con tiros de arco y luego las enmarcó contra unas patrones de costura alemanes, ¿ok? Y entonces arma un mapa como bidimensional, súper chévere, es una obra en colaboración con él. Ya hemos hecho otras obras que te voy a contar, pero pero ahorita que me dices, sí debería yo, inclusive tengo fotos, podría yo mandarles algunas para que pudiéramos editar algunas de estas, ¿no? Genial. Pero fíjate que ahora que estabas diciendo que este fue, digamos, tu segundo periodo en donde se mezclan, gracias a tu trabajo con la electrónica, cómo efectivamente, bueno, en la historia de la música sucedió también así, ¿no? Cómo la música cambió a partir de la electrónica y ya nunca pudo volver a ser la de antes, ¿no? Pues a partir de las tecnologías, ¿no? Diría yo, no solo en nuestra época moderna, pero si tú piensas, por ejemplo, en el pianismo de Beethoven, pues, o sea, la música cambió no solo por Beethoven, obviamente Beethoven es una pieza clave, pero cambió entre otras cosas porque Beethoven con la nueva carcacha, que era el piano, o sea, la vieja carcacha, que era el pianoforte, pero el pianoforte todavía de teclado reducido, sin gran posibilidad, al piano más moderno, donde el pedal te permitía acumular sonoridad. Bueno, pues no, se le ocurrieron estas piezas y luego más adelante ya, o sea, el pianismo de Chopin, bueno, pues es alucinante, ¿no? Porque no es solo el control de las teclas, sino ya es el uso del pedal para generar ese volumen extraordinario. El piano se vuelve una... Entonces también hay un avance tecnológico importantísimo, ¿no? Que le da un avance a la música, ¿no? Lo que parece un disparate, o sea, que para que y que se vuelve natural, ¿no? Lo que parecía un disparate, imagínate que hubieran pensado los compositores clásicos escuchando una pieza de Chopin, o sea, les hubiera parecido algo, pero demasiado, o sea, demasiado fuerte, ¿no? O sea, demasiada Sí, mezcla, demasiada sonoridad, demasiado empaste, ¿no? sí, sí, Entonces yo creo que a través de la música siempre han sucedido estas acumulaciones pues tanto de data, de información, como también de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la tecnología del arco también, ¿no? Para la cuerda, pues que las cuerdas no han cambiado esencialmente, pero sí cambió la tecnología del arco, la madera del arco, o sea, la tensión con la que podías mantener mm, apretado el arco, permitió empezar a rebotar el arco, ¿no? Y en el momento en que empezaste a rebotar el arco, pues era posible hacer estacatos y hacer una serie de técnicas que previamente eran desconocidas, porque pues, o sea, era súper fofo el arco, o sea, lo único que podías hacer era... ¿Me entiendes? Y en cierta manera es por eso que los arcos barrocos, ahora que les encanta a los músicos hacer estas cosas,
de tocar a la antigüita, pues es eso, son arcos que son fofos y entonces pues no puedes hacer mucho con la cuerda, ¿no? Nada más le jalas tantito y suena precioso, eso es innegable, ¿no? Suena precioso, o sea, así talladita la cuerda, casi sin ningún vibrato, porque bueno, pues la cuerda aparte es gorda y pesada como para hacer vibrato y te sale un callo gigantesco, ¿no? O sea, estas cuerdas barrocas, ¿no? Que eran de Pero tripa. fíjate, pero hay otra cosa también que creo que es como un viaje de ida y vuelta, porque cuando trabajas con la electrónica hay una serie de posibilidades que no eran inherentes a los instrumentos acústicos. Y al revés también, ¿no? Hay cosas que hacen los instrumentos acústicos que no puedes hacer o Claro. no puedes en todo caso hacerlos con electrónica, pero son lenguajes que transitan entre los dos, ¿no? Y yo creo que sobre todo en tu música es muy claro ese doble camino de cómo la tecnología enriquece lo acústico y lo acústico lo tecnológico y cómo muchas veces en muchos compositores vemos cómo parte de la búsqueda tímbrica en los instrumentos acústicos tiene que ver con los sonidos electrónicos, ¿no? Claro, claro. Sobre todo yo creo que en la descomposición del espectro armónico, ¿no? Sí. O sea, porque vemos que, o sea, por ejemplo, en las piezas de Jean-Claude Risset, o sea, que empezaron justamente a tratar de dibujar de alguna manera o encontrar esa relación espectromorfológica con los instrumentos, te empiezas, o sea, nos dimos cuenta, digamos, me refiero históricamente, surgió la posibilidad de entender la electroacústica también como una extensión instrumental, pero o entender los instrumentos como una extensión de lo electroacústico. O sea, como la ambivalencia de ambos en el campo, digamos, fenomenológico, ¿no? O sea, el que uno pudiera suplir, digamos, las carencias del otro, las falencias del otro, o al revés, ¿no? O sea, porque claro que, o sea, la música electroacústica tiene las mismas herramientas que la música comercial que hace música instrumental con la electroacústica, ¿no? Es decir, si tú vas a un concierto de un grupo de rock, por ejemplo, habrá cosas que, por ejemplo, no traen un guitarrista, pero pues traen un backup, donde viene grabada esa guitarra y tú escuchas nada más una, pero están tocando cuatro guitarras, pero el guitarrista solo está tocando una, pero tú no te das cuenta que están tocando cuatro pues porque no los ves, ¿no? Pero en realidad esa música es instrumental, es estrictamente instrumental y aunque el fenómeno sea digamos, es un procedimiento electroacústico, estrictamente hablando, pero no se percibe como arte electroacústico, ¿no? No tiene esa característica. Sin embargo, por ejemplo, si lo llevas al campo de la experimentación, sí se pueden hacer cosas extraordinarias, ¿no? Como lo que, por ejemplo, las propuestas que hacía Marcos Tropa a principios de los ochentas, que era también ponerle una bocina abajo al piano y entonces el pianista apretaba el pedal y entonces la bocina tiraba sonido y entonces la caja, el piano resonaba con esa resonancia, ¿ok? Y entonces el pianista tocaba unos acordes que conjunto a la resonancia de la bocina generaba pues también una nueva, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Animaba al piano o sea, lo hacía vibrar por simpatía, ¿no? Al piano y al mismo tiempo el pianista también iba como empujando con otras notas y otras sonoridades desde el teclado, ¿no? Pero lo interesante también, o sea, para como darle la vuelta a esto, es que también los instrumentos, o sea, la electroacústica permitió ver los instrumentos, no solo como los instrumentos que eran, sino como interfaces también entre el gesticular humano y el gesticular electroacústico, es decir, cómo el gesto humano puede provocar una resonancia
que puede ser captada por lo electroacústico y llevada a digamos, a un campo que va más allá de lo instrumental y va más allá, incluso, o sea, va más allá de su origen causal, ¿sí? Es decir, eh, o sea, se vuelve como o sea, es al mismo tiempo que es una metáfora, o sea, que puede ser entendido metafóricamente, también es, digamos, un nuevo modelo de lo que estás viviendo en ese momento. Es decir, ya no es no se trata de, si estás escuchando, por ejemplo, una obra de piano y electroacústica que realmente empuja los límites o sea, y te hace dudar del origen causal de los sonidos, entonces ya no estás necesariamente escuchando a un piano con electroacústica, se está escuchando una música que es un híbrido entre las dos cosas, pero aparte lo que escuchas ya es una metáfora de lo que estás escuchando, es decir, que solo a través de la metáfora lo puedes asir, porque no hay otra manera, no te lo puedes explicar de otra forma, porque fenomenológicamente no es ni uno ni otro. Y eso para mí es súper poético, súper interesante, pero pues no te das, uno no se da cuenta de eso hasta que lo vives y lo experimentas y dices, guay, o sea, esa es la razón, eso es por lo que pasan estas cosas, ¿no? Eh, y claro, pasan en la vida diaria, pero pues no te das cuenta porque pues las das por hecho, ¿no? O sea, cierras una puerta y rechina y luego al final del rechinido cierra la puerta y termina ese gesto que está de hecho impulsado por tu propio gesto y lo das por hecho, ¿no? Y sigues tu camino adelante y lo asumes como una puerta que rechina, ¿no? Pero si te detienes, o sea, te das cuenta que si no hubiera sido por el accionar humano, o sea, por el gesto humano, no hubiera sucedido ese fenómeno sonoro, ¿no? Entonces, realmente se trata de una puerta rechinando o se trata de la energía humana accionando un artefacto que se llama puerta que produce una sonoridad X, ¿no? ¿Sí me Bueno, esto explico? sí, esto me lleva a pensar otra cosa también, porque nos contabas que tú empezaste a trabajar con la tecnología, con cintas, pero también te tocó toda esa transformación del abandono de las cintas y a lo que A conocemos las como... computadoras portátiles, ¿sí? Ajá, sí, cuéntanos un poco qué significó eso para ti y háblanos de alguna o algunas de las obras que para ti sean importantes en ese sentido. ¿Cómo cambió? Porque seguramente cambió de estar cortando una cinta a estar trabajando. Muchísimo, muchísimo. Bueno, o sea, sí me tocó justamente a principios de los ochentas. Aparece la Macintosh 2, la segunda máquina, es decir, la primera Macintosh la hicieron Steve Jobs y el otro cuate en el garage de Steve Jobs, ¿ok? La segunda, que ya que tuvieron éxito comercial, salió esta máquina. Esa máquina salió en 1982 y ya tuvo distribución mundial. Esa máquina era un cajonzote como este tamaño, así, grande, tenía un teclado y había que conectarla a un televisor, ¿ok? Y básicamente tenía 64 megabytes de memoria, o sea, menos de lo que... Teléfono. Sí, o sea, menos que es como del tamaño de un archivo de una carta que escribiste, o sea, nada. Este, pero te permitía jugar y hacer ciertas cosas con esa máquina. Yo no tuve esa máquina porque no tuve dinero para comprarla, pero tuve la siguiente, que eran ya unas Macs que eran como unos cuadraditos así, chiquititos, que es la Mac Plus, si no me recuerdo, es la Mac Plus cuando salió. La Mac Plus salió en enero de 1986. O sea que la Mac anterior, este, debió de haber salido pues en 4 años antes, una cosa así. Vamos a ver. Macintosh. Ok, déjame ver, ahí está. Macintosh. Claro, 1984, es el mismo año que yo compuse Temazcal.
¿ok? Empezaron a salir estas máquinas. Entonces, ¿Pero Temazcal ya lo hiciste con la máquina? no, 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 todavía eso es pura cinta, puro corte y todo, pero ya digamos en el medio ya empezaba a haber computadoras. De hecho, ya había unas computadoras portátiles, que en realidad no eran portátiles, que venían de dos compañías diferentes, pero eran dos nada más. Una era Fairlight Systems, que era una máquina producida en Australia, ¿ok? Y otra era el Synclavier, ¿ok? El Synclavier, que era una máquina producida, creo que en Inglaterra, ¿ok? O sea, de origen inglés. Esas computadoras tenían ya, eran básicamente, te digo, portátiles en el sentido que, aunque eran grandes, eran unos cajones así, o sea, muy grandes, tenían ya, podías ponerles floppy disks, o sea, ya tenían, podías cambiar de memoria, o sea, podías insertarles memoria, y tenían ya ciertos programas que permitían, estructurar, tenían lenguajes de programación, basados en lenguajes de programación este, digamos, como muy sencillos, bueno, sencillos, muy, como, o sea, como de, muy cercanos a la máquina, se dicen, son lenguajes muy básicos. Había uno que así se llamaba, Basic, otro que era COBOL, otro que era C++, que de hecho era el con el que se programaban las primeras computadoras grandotas del IRCAM, que tenían el tamaño de este cuarto, ¿no? O sea, 7 por 7 eran unas cosas gigantescas. Entonces, para mí el cambio fue radical porque de repente tenías la posibilidad, por ejemplo, yo ya fui al curso en 1985-86, ya no me acuerdo, fui al curso del IRCAM y ya la onda era programar, o sea, utilizar, yo manejando, o sea, los compositores que empezaban como yo, era pregrabar un sonido, ¿ok? Y hacerle transformaciones, ¿ok? Utilizando algoritmos de la computadora y había que programarlos en un lenguaje que era como C++. Y había, entonces pues, le podías poner, por ejemplo, le decías a la computadora, tengo este pedacito de sonido, o sea, no podías guardar casi nada, pero un pedacito de sonido, un pedacito de trompeta, ¿ok? Entonces ponías, lo repetías y le decías a la computadora, repítelo, un ciclo de 440 milisegundos después de y luego 440 milisegundos después y así, y velo haciendo y hazlo durante un minuto, ¿ok? Y construyemelo, ¿ok? Entonces la computadora pasaba 2 horas haciendo y tú mientras tanto acá viendo qué hacías. Y luego llegaba el momento que te avisaba el sonido listo y entonces apretabas enter y tenías que esperar tu turno porque había otros güeyes como tú en el ICAM esperando su sonido, ¿no? Que lo cocinara la computadora y oías bueno, pero así empezamos a construir música los compositores en ese momento, o sea, era tanto el entusiasmo. Y bueno, pues entonces había otras gentes, eso había en ese momento por un lado, ¿no? Y las computadoras chiquitas más o menos te permitían hacer lo mismo, pero las computadoras portables como la Mac, que te decía yo, te permitía más bien hacer lo que hoy conocemos como secuenciar cosas. Es decir, ya estaba implementado MIDI. O sea que la computadora más bien era una maquinita que controlaba a otra cosa. Entonces ya escribías instrucciones de control. Entonces le decías, toca tal nota y tócala durante tanto tiempo y aquí apágala y luego toca la siguiente nota, apágala y así. O sea, como quien va programando el acto de tocar. Y empezaron a salir cajas en el mercado, y me refiero a unidades que eran sintetizadores, ¿no? Sintetizadores, y luego aparecieron lo que que llamamos samples, cajas que podías grabar un sonido, como en la computadora grandota del IRCAM, podías grabar pero lo podías controlar. No lo podías, la computadora misma no estaba procesando el sonido. Lo que hacía la computadora era procesar la acción
y tú atrapabas ese sonido y lo volvías a meter a la computadora ya como audio, ¿ok? De hecho, no lo metíamos de regreso a la computadora, lo grabábamos en unas máquinas que eran como unas máquinas de video que tenían un convertidor análogo digital, es decir, el sonido entraba al convertidor y lo grababas en una cinta de video, ya era una cinta digital y ya se grababa data, no se grababa el sonido mismo, se grababa la data y esa data se reproducía utilizando el mismo convertidor, nada más que al revés, y con eso lo lanzabas a las bocinas. Entonces ya era un proceso ya, pero eso era lo que hacían las portables. Las del IRCAM y todas esas sí hacían el procesamiento ellas solas y te guardaban estos ejercicios sonoros o estos sonidos que ya estaban, digamos, estructurados como lo que hoy sería un WAV o sería una IFF o lo que sea, ya estaban estructurados como sonidos, pero los guardaban en unos discos duros que eran así como de este grueso y venía un señor vestido de bata, que eran los ingenieros, no hombre, qué bárbaro. Entonces decías, por favor, saquen el disco número 22. Entonces venía con el disco, lo sacaba de una caja, así lo ponía lo montaba en el lector, que era literalmente, hazte cuenta, como un lector de CDs, así portátil, como uno que tengo por acá, pero era una cosa gigantesca, entonces ponían el disco, choc, y metían, guardaban así, y entonces prendían y entonces aquello empezaba a girar y ya entonces la cabeza de la máquina empezaba a buscar la memoria de ese archivo que tú habías guardado, ¿no? Pero ese proceso fue súper interesante, fue durante todos los 80s, ya para los 90s ya estaba muy, muy sofisticado. Ya para, digamos, las otras computadoras, el Fairlight y el Synclavier, se volvieron los instrumentos en las universidades y esa fue la primera computadora que yo usé, el Fairlight. Y yo, tú me decías obras en ese momento, tiene que ser definitivamente las obras que empezaron a hacer Alejandro Viñao y Richard Attree. O sea, que eran los magos de esas computadoras porque ellos, o sea, Alejandro Viñao sobre todo, que era, digo, que es genial, pero aparte que en ese momento la cabeza le hacía, o sea, le giraba como a nadie, este, estas máquinas nuevamente lo que hacían eran controlaban, ¿ok? Controlaban, pero a un nivel de sofisticación muy, pero muy, muy, muy poderoso. Entonces, lo que Alejandro Viñao hacía era un mago de la programación para poner sonidos en movimiento y grababa pequeños sonidos, ¿ok? Y él tenía un conocimiento, o sea, intuitivo extraordinario. Entonces lo que hacía era grababa los sonidos, o sea, en memoria de la computadora, del sampler de la computadora, pero los grababa comprimidos al máximo por una caja externa que producía Dolby. O sea, eran unos reductores de ruido, se llamaban. Noise, Dolby empezó como un... Y había otra compañía que se llamaba DBX. Alejandro utilizaba el DBX y los utilizaba, no los utilizaba como Dios manda, los utilizaba de una manera totalmente irreverente. Grababa el sonido totalmente comprimido, ¿ok? Y lo procesaba en la computadora, lo programaba para que repitiera de 1000 formas diferentes que yo le aprendí, ¿ok? O sea, hacía loops de loops, de loops, de loops, y lograba estas texturas extraordinarias, granosas, pero casi lisas, y podía hacer cosas que a nadie se le habían ocurrido, a nadie se le ocurrieron, el primero en el mundo, ¿ok? Y luego ese sonido lo volví a sacar al mundo audio, expandiéndolo, o sea, estaba tan comprimido y luego lo expandía, hacía el proceso al revés, lo expandía, ¿ok? Y luego lo volvía a reducir. Entonces, el sonido quedaba con una potencia cuando lo tocabas en las bocinas. Tenía un punch, o sea, la energía contenida en ese sonido era extraordinaria. Entonces, la manera en que grababan estos dos, Richard Attree, que era su amigo, su carnal así del estudio, entonces hizo una pieza que se llamaba Hendrix Hayes,
que estaba basada en un riff de Hendrix, ¿no? Excuse me while I kiss the sky. O sea, totalmente rock and rollera, maravillosa. Y toda la pieza está basada en eso, ¿no? En un riff de... Y es una maravilla de pieza, una maravilla, pero aparte, o sea, el sonido era algo extraordinario, ¿no? Extraordinario, fuera de serie. Y esto que te estoy narrando, lo hacía, trabajaba 24 horas el cuate. Y lo hacía, hazte cuenta, hacía una capa de esto, se pasaba un día haciendo una capa y durante una semana hacía 8 capas más y luego juntaba las 8 capas, ¿ok? Y las mezclaba. Entonces el sonido tenía una densidad, o sea, era como como cocinaba sonidos, ¿ok? Cocinaba el sonido. Era extraordinario y yo le aprendí, porque yo entré a City University cuando él ya estaba en el auge de esto. O sea, nadie le seguía la pista y yo tuve la suerte, pues era su amigo y bueno, me pasó todos los tips, todo lo aprendí de él, o sea, me dejaba ver y aprendí de cómo programaba y yo empecé a programar también. Y ahí hice una pieza que se llama Papalotus para piano y electroacústica. Y bueno, esa pieza ganó premios y todo y se tocó muchísimo. Para mí fue una pieza súper exitosa. La tocó Philip Mead, que fue como el músico, el pianista que la campeonó durante años. Y la tocó en vivo durante 4 o 5 años. Para mí la tocó por todos lados del mundo. Fue para mí extraordinario eso. Pero ese fue un cambio increíble. O sea, te estoy hablando de 3 años, ¿no? Yo escribí y compuse Temazcal en 1987 y Temazcal lo hice en 1984. O sea que esos 3 años fueron un cambio de estar cortando cintas a estar programando así durante horas frente a la pantalla, ¿no? De la computadora. Y ya después, o sea, ya para 1988-89, ya tuve dinero para comprar lo que sería la Mac Plus, que son estas, mira, te voy a mostrar. Es esto, Sí, esas. Ya tenían un floppy disk chiquitito, sí. ¿ok? Yo tuve una, bueno, heredé una así después de uno de mis hermanos, sí. Claro, claro, yo tuve esta computadora, tuve 2 o 3 de estas, diferentes versiones cada vez más poderosas. Y ahí ya aparecieron las compañías que hoy conocemos como las productoras del software más interesante. En ese momento apareció bueno, era Performer, no se llamaba Digital Performer, apareció Pro Tools, aparecieron otros softwares que eran todavía softwares de control. O sea, eran para controlar con MIDI, para controlar cajas con MIDI. Pero ya aparecieron samples bastante poderosos. Ya no eran 8 bits como la Fairlight. Y por cierto, eso que te digo que hacía Alejandro para comprimir, era para tratar de aumentar la definición del sonido, porque la Fairlight grababa a 8 bits, ¿ok? Y luego Alejandro con la compresión y la expansión lograba 12 bits, ¿ok? Eventualmente los samplers empezaron a salir, ya leían y escribían a 16 bits, ¿ok? O sea, ya la definición era mayor. Y eventualmente, pues eventualmente, pues hoy en día los hay de 24 bits, pero, digamos, empezaron a salir estos samplers, entonces ya era posible adquirirlos. Yo todavía tengo uno que utilizo, aquí está frente a mí, este, o sea, ya eran máquinas muy, muy poderosas, podías grabar mucha memoria, o sea, podías grabar, qué sé yo, eh, casi 1 GB de memoria, meterle adentro y controlarla con MIDI, o sea, pero aparte podías controlar los filtros, o sea, podías controlar la apertura podrías abrir y cerrar filtros, podías asociar la envolvente de un sonido a un filtro o a la amplitud del sonido, o sea, ya muy poderosas, muy sofisticadas. Entonces ya con esas máquinas, pues ya podías hacer a principios de los 90 cosas extremadamente sofisticadas.